Bienvenido a tu canal Literatura AA. Sabes que puedes suscribirte, activar la campanita y darle like a los videos. Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de AA siempre esté ahí. Y por eso, yo soy responsable. Este asunto del miedo. Como dice el libro grande, el miedo es una hebra maligna y corrosiva, la trama de nuestra existencia que lleva entrecruzada. El miedo es sin duda un obstáculo para la razón y para el amor, y por supuesto invariablemente instiga a la ira, la vanagloria y la agresión. Sirve de base a la culpa sensibilera y a la depresión paralizadora. El presidente Roosevelt hizo una vez el siguiente comentario significativo: lo único que debemos temer es el miedo mismo. Esta es una acusación muy seria y tal vez demasiado general. Hemos descubierto que, a pesar de su acostumbrada destructividad, el miedo puede ser el punto de partida hacia mejores cosas. El miedo puede ser un escalón hacia la prudencia y el digno respeto para con los demás. Puede enseñarnos tanto la senda hacia la justicia como hacia el odio, y cuanto más justicia y respeto tengamos, más pronto llegaremos a encontrar el amor que tolera el sufrimiento y, no obstante, se da generosamente. Así que el temor no tiene que ser siempre destructivo, porque las lecciones de sus consecuencias nos pueden conducir a valores positivos. El lograr liberarse del miedo es una empresa para toda la vida, una empresa que nunca se puede terminar completamente. Al vernos ferozmente asediados, seriamente enfermos o en otras circunstancias de gran inseguridad, todos nosotros reaccionaremos a esta emoción. También puede ser de buena o mala forma, según el caso. Solo el vanidoso pretende estar totalmente libre del temor, aunque realmente su presunción tiene sus raíces en los temores que ha olvidado temporalmente. Por lo tanto, el problema de superar el miedo tiene dos aspectos. Trataremos de lograr liberarnos del miedo tanto como nos sea posible. Después tendremos que buscar el valor y la gracia para enfrentarnos de una forma constructiva con los temores que nos queden. El intentar comprender nuestros temores y los temores de los demás no es sino el primer paso. La cuestión más importante es cómo y a dónde vamos desde aquí. Desde los comienzos de AA he visto a miles de mis compañeros adquirir una capacidad cada vez mayor para comprender y superar sus temores. Estos ejemplos han constituido una constante ayuda e inspiración. Por lo tanto, tal vez sería apropiado contar algunas de mis experiencias con el miedo y cómo logré deshacerme de él hasta un nivel alentador. Cuando era niño, sufrí algunos traumas emocionales muy fuertes. Había graves trastornos familiares, y yo tenía un aspecto físico desgarbado y otras cosas por el estilo. Otros muchachos, por supuesto, también padecen de estas dificultades emocionales y salen de ellas sanos y salvos, pero yo no. Es evidente que yo era hipersensible y por lo tanto súper temeroso. Fuera lo que fuera, se desarrolló en mí una fobia cierta de que yo no era como los demás muchachos y nunca podría serlo. Al principio, esto hizo que me hundiera en una depresión y de ahí me llevó a la soledad del aislamiento. Pero estas angustias de la niñez, generadas todas ellas por el miedo, llegaron a ser tan insoportables que me volví muy agresivo, convencido de que nunca podría encajar en ninguna parte y prometiéndome que jamás me contentaría con ser de segunda categoría. Eso me parecía que tenía que sobresalir en todo, esto lo que decidiera hacer, ya fuera trabajo o diversión. A medida que esta atractiva fórmula para lograr una vida feliz empezó a tener éxito, según la definición del éxito que yo tenía entonces, comencé a encontrarme delirante de felicidad. Pero cuando en ocasiones fracasaba en alguna empresa, me sentía inundado de un resentimiento y una depresión que solo podían curarse con la próxima victoria. Por consiguiente, desde muy temprano llegué a valorar todo en términos de victoria o fracaso. Todo o nada. La única satisfacción que conocía era ganar. Este falso antídoto contra el miedo se convirtió en una costumbre cada vez más arraigada, que me perseguía durante mis días de estudiante, la Primera Guerra Mundial, mi agitada carrera de bebedor en Wall Street, hasta llegar a la hora final de mi colapso absoluto. Para aquel entonces, la adversidad que había dejado de ser un estímulo, y yo no sabía si mi mayor miedo era vivir o morir. Aunque mi acostumbrada forma de reaccionar ante el temor es muy común, hay otras muchas posturas que la gente suele adoptar para decir verdad o cosas que son finas
en la que el temor se manifiesta y los problemas se entrañan son tan numerosos y tan complejos que no sería posible considerar a detalle tan solo unos pocos. Eso en este breve artículo. Tenemos que contentarnos con repasar aquellos recursos y principios espirituales que tal vez nos hagan posible enfrentarnos al temor en todos sus diversos aspectos. En mi propio caso, la piedra fundamental de la liberación del miedo es la fe. Una fe que, a pesar de las apariencias mundanas en contra, me hace creer que vivo en un universo que tiene sentido. Para mí, esto significa que la creencia en un Creador que es todo poder, justicia y amor, y un Dios que me tiene asignado un propósito, un significado, un destino de crecer, aunque sea poco y a tropiezos, hacia su imagen y semejanza. Antes de llegarme a la fe, vivía como un extraño en un cosmos que, con demasiada frecuencia, me parecía hostil y cruel. En él no podía haber para mí ninguna seguridad interior. El doctor Carl Jung, uno de los 3 fundadores de la psicología moderna, tenía una profunda convicción sobre este gran dilema del mundo de hoy. Esta es una interpretación de lo que él decía al respecto. Cualquier persona que ha llegado a los 40 años de edad y todavía no posee los medios para comprender quién es, dónde se encuentra y a dónde se dirige, no puede evitar convertirse en un neurótico. Hasta uno u otro grado, esto es cierto, tanto si sus impulsos juveniles de sexo, de seguridad material y de conseguir un lugar en la sociedad ha sido o no han sido satisfechos, porque cuando el benigno autor decía convertirse en neurótico, bien podría haber dicho sentirse acosado por el temor. Esta es la razón por la que los AA recalcamos con tanta insistencia la necesidad de tener fe en un poder superior, cualquiera que sea la forma en que lo definamos. Tenemos que encontrar una vida en el mundo de la gracia y el espíritu, y esto, sin duda, es una nueva diversión o también dimensión para la mayoría de nosotros. Por extraño que parezca, nuestra búsqueda de este asunto espiritual no nos resulta muy difícil, y por lo general empezamos a ser conscientes de haber entrado en este mundo tan pronto como hemos confesado sinceramente nuestra impotencia personal para seguir a solas, y también hemos hecho nuestra petición a cualquier Dios que creamos que Él existe o exista. El resultado es el don de la fe y la sensación de la presencia de un poder superior. A medida que crece la fe, aumenta nuestra seguridad interior. El profundo y tremendo temor a la nada empieza a sosegarse. Por lo tanto, los AA nos damos cuenta de que nuestro antídoto fundamental contra el miedo es el despertar espiritual. Sucede que mi propio despertar espiritual me vino como un relámpago y fue totalmente convincente. Al instante me convertí en una parte, aunque fuese una pequeñísima parte, de un universo regido por la justicia y el amor personificados por Dios. Fuesen cuales fuesen las consecuencias de mi propia obstinación e ignorancia y las de mis compañeros de viaje en esta tierra, esta era, no obstante, la verdad. Esta era la nueva y rotunda seguridad que sentía, ya quedado conmigo para siempre. Se me dio a conocer, al menos por el momento, lo que era la ausencia del temor. Huelga decir que mi propia experiencia de la fe no es una esencia distinta de los despertares espirituales experimentados desde entonces por incontables AA. Solo fue más repentina. A pesar de su importancia decisiva, en este nuevo enfoque solo marcó el punto de partida del camino que nos aleja del temor y nos lleva hacia el amor. Mis viejas y profundamente arraigadas inquietudes no fueron extirpadas de manera instantánea, eso también, y de forma permanente. Naturalmente volvieron a aparecer, y a veces de forma alarmante. No era nada asombroso que, por haber experimentado una experiencia espiritual tan espectacular, esto en la primera etapa de mi vida en AA, estaba caracterizada por mucha soberbia y ambición obstinada de poder. Seguía sintiendo ese deseo ardiente de ejercer mi influencia y tener la aprobación de los demás, esa ansia de ser el jefe, y aún más ahora podía justificar esta conducta, esto en nombre de las buenas obras. Afortunadamente resultó que esa fase de flagrante grandiosidad que duró varios años fue seguida por una racha de adversidades. Mi exigencia de tener la aprobación de los demás, claramente suscitada por el miedo de no tener toda la que deseaba, empezó a chocar con las tendencias idénticas de mis compañeros de AA. Por lo tanto, sus esfuerzos para proteger de mi influencia a la comunidad y mis esfuerzos para protegerla de la suya se convirtieron en nuestra ocupación principal, porque, naturalmente, esto provocó la ira, el recelo y toda clase de episodios atemorizados que en esa época extraordinaria de nuestro desarrollo, que ahora nos parece bastante cómica, y fue un buen número de nosotros que volvimos de nuevo a hacer el papel de Dios.
Durante algunos años los AA, ávidos de poder, andaban desbocados, pero de esa temible situación se desprendieron los 12 pasos y las 12 tradiciones de AA. Fundamentalmente, estos principios estaban encaminados a reducir nuestros egos y así reducir nuestros temores. Esperábamos que estos principios nos mantuvieran unidos y aumentaran el amor que sentíamos los unos por los otros y también para con Dios. Poco a poco aprendimos a aceptar tanto los pecados como las virtudes de nuestros compañeros. En esta época acuñamos la potente y significativa expresión de que siempre amemos lo mejor de los demás y nunca temamos lo peor. Después de unos 10 años de intentar incorporar la vida de nuestra sociedad esta clase de amor y aplicarla a los pasos y las tradiciones, también a la reducción de nuestros egos, simplemente se disiparon los grandes temores que sentíamos por la supervivencia de AA. La aplicación de los 12 pasos y las 12 tradiciones de AA a nuestras vidas personales nos ha liberado de forma increíble de todo tipo de temores, a pesar de la multitud de graves problemas personales que abundan entre nosotros. Aquellos temores que subsistían los podíamos reconocer por lo que eran y con la gracia de Dios llegamos a ser capaces de encararlos y también empezamos a considerar cada adversidad como una oportunidad que Dios nos había deparado para cultivar el valor que nace de la humildad y no de la arrogancia. Y así podíamos también aceptarnos a nosotros mismos y aceptar nuestras circunstancias y nuestros compañeros. Con la gracia de Dios nos dimos cuenta de que incluso podíamos morir con dignidad, también decoro y fe, sabiendo que el Padre es quien hace las obras. Los AA ahora nos encontramos viviendo en un mundo caracterizado más que nunca por los temores destructores. No obstante, en este mundo vemos también varias áreas de fe y magníficas esperanzas de justicia y hermandad. Sin embargo, no hay ningún profeta que se atreva a predecir si el destino final de este mundo será una inmensa conflagración o el comienzo, según el designio de Dios, de la época más ilustrada e iluminada que haya conocido la humanidad. Ya sé que a nosotros los AA este escenario nos resulta muy familiar. Cada uno en su propia vida ha pasado un microcosmos por este mismo estado de incertidumbre espantosa. Sin soberbia alguna, los AA podemos decir que no tenemos miedo de cuál puede ser el destino final de este mundo, porque se nos da posibilitado sentir y decir con seguridad: no temeremos ningún mal, hágase tu voluntad, no la nuestra. Aunque la siguiente historia se ha contado numerosas veces, vale la pena volver a contarla. El día que nuestro país sufrió la tremenda calamidad de Pearl Harbor, un amigo de AA, una de las figuras espirituales más destacadas que jamás podamos conocer, iba caminando por una de las calles de San Luis y se trataba de nuestro muy querido padre Edward Darwin de la Orden de los Jesuitas. Aunque no era alcohólico, había sido uno de los fundadores del grupo de AA de su ciudad y uno de los principales inspiradores. Ya que muchos de sus amigos normalmente sobrios ya habían recurrido a la botella para borrar de sus mentes las posibles consecuencias del desastre de Pearl Harbor, el padre Ed se sentía angustiado por la probabilidad de que su querido grupo de AA fuera a hacer lo mismo, o que tal vez hiciera más. Al parecer, el padre Ed, esto sería en sí mismo calamidad de primera categoría. Entonces, un miembro de AA que llevaba al menos... Un miembro de AA que llevaba sobrio menos de un año le abordó y se puso a entablar con él una animada conversación, principalmente acerca de AA. Para su gran alivio, el padre Ed vio que su compañero estaba totalmente sobrio y no soltó ni una palabra acerca del asunto de Pearl Harbor. Agradablemente sorprendido, el buen padre le preguntó: ¿cómo es que no tienes nada que decir acerca de Pearl Harbor? ¿Cómo puedes encajar un golpe de este calibre? Bueno, replicó el AA, realmente me asombra que no lo sepas. Todos y cada uno de los AA ya hemos sufrido nuestro propio Pearl Harbor. Te pregunto, ¿por qué debemos los borrachos venirnos abajo por este? Felices 24 horas.